Ok, muy buen día y bienvenidos a esta clase de mecánica cuántica 1. El día de hoy vamos a ver ya finalmente lo que son los operadores tensoriales irreducibles. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver más o menos, de hecho, hasta ahora, ¿no es cierto? Nosotros habíamos planteado que básicamente eh, el momento angular son los generadores de las rotaciones. Y entonces, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho una rotación de manera general se puede plantear como tres rotaciones de Euler. Ya, y habíamos formado las funciones de Wigner, donde las funciones de Wigner, ¿no es cierto?, no son nada más que las funciones que vienen a representar o los elementos que vienen a representar la representación matricial de la rotación. Sí, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Y habíamos hallado básicamente que en la representación matricial una rotación de manera general se puede formar, ¿no?, como una matriz en bloques. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos el J0, el J1, el J2, supongamos que J son números enteros, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, una matriz eh, de orden uno aquí, una submatriz, ¿no es cierto?, un bloque de uno por uno para J igual a cero, para J igual a uno vamos a tener una representación de 3 por 3, sí, así, ¿no es cierto? Donde si tomamos en cuenta la variación de J, ¿no es cierto?, que va desde menos J hasta más J, nada más aquí vamos a tener un elemento independiente, acá 3, acá 5 y así, ¿no? Y entonces esa sería la idea de la representación irreducible de la rotación. Y entonces, ¿no? Ahora nosotros nos podríamos ir y decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo un operador, sí, un operador cualquiera, ¿no es cierto? Y supongamos que este es un operador vectorial. Entonces, si tengo aquí un operador vectorial, ¿sí? Y digo, voy a hacer el valor esperado, ¿no? Voy a comparar el valor esperado el operador entre dos estados, ¿no? El estado psi y el estado psi prima, donde el estado psi prima no es nada más que una determinada rotación desde el estado psi. Ya, y entonces nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que si generamos así, se supone que como esto es invariante, ya deberíamos tener, ¿no es cierto?, el mismo resultado, digamos, si hacemos una rotación así. Y diríamos entonces, la forma que tenemos aquí es la forma del operador rotado. Entonces, en vez de suponer que estoy rotando a los estados, aquí estoy rotando a los operadores. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Si hago una rotación sobre los operadores y tomo en cuenta, por ejemplo, que en aproximación de primer orden, la rotación, ¿no es cierto?, se puede escribir así, por ejemplo, con una rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces podríamos ver, ¿no es cierto?, cómo rota una componente A, por ejemplo, la componente AX. Y veríamos, ¿no es cierto?, que la componente, bueno, cuando hacemos el producto de el adjunto de la rotación, ¿cierto?, por una componente A, ¿sí? Lo que vamos a ver es que se genera este conmutador que está aquí. Y entonces, si queremos que la rotación del operador se dé de manera similar, ¿no es cierto?, a la rotación en la forma de eh, un vector, sí, deberíamos tener, ¿no es cierto?, que el operador que está aquí debe ser igual al conmutador que está acá. Y entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? Si queremos que A sea un operador vectorial, debería darse la relación de conmutación que ya habíamos visto antes, ¿no? Sí, que básicamente, ¿no?, una componente AX simplemente rotada eh, alrededor del eje Z
lo que me debería dar, ¿no es cierto? Es una componente, el operador en Y, ¿sí? Y bueno, y multiplicado por esta constante, ¿no? Y entonces, de manera general, nosotros podemos decir que si este es un operador vectorial, básicamente, ¿no? Debe darse un conmutador que me dé fundamentalmente, ¿no? A partir de una rotación en el eje Y, ¿no es cierto? Que puede ser X, Y, Z con J, ¿no? Igual que puede ser X, Y, Z, esto es como un producto cruz, ¿sí? Y me va a dar la componente en K, ¿ya? Para permutaciones IJK que sean pares va a ser signo más y para permutaciones impares de IJK va a ser signo menos, ¿no? Siendo IJK eh, X, Y, Z, ¿no? Y solamente, ¿ya? Y entonces diríamos que si tenemos un operador que cumpla con esta condición, nosotros tenemos un operador vectorial. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Podríamos decir que si tengo eh, las componentes de manera general, ¿no es cierto? De aquí, de A, y digo entonces hago una rotación J ya no alrededor de X, Y, Z, sino alrededor de cualquier dirección, expresando, ¿no es cierto? Este producto punto como JX, JY y JZ se puede demostrar la identidad que está aquí. Y eso diríamos que va a ser las cualidades que tiene un operador vectorial. Ahora, una vez que nosotros tenemos un operador vectorial en sus componentes cartesianas, nosotros podríamos definir, ¿no es cierto?, un operador vectorial, pero en sus componentes esféricas. Y básicamente lo que ustedes van a ver aquí, ¿no es cierto?, es que vamos a generar igual dos operadores, ¿no? Un operador más y un operador menos. Sí, y un operador que no genera un cambio, digamos, ¿no es cierto? Es un operador que es la componente en Z, idéntico que se hizo con J, ¿no es cierto? Se definió que la base era J cuadrado y JZ y se definió dos operadores, ¿no? El J más y el J menos que generaban un incremento en los estados propios de J cuadrado, bueno, de JZ básicamente, ¿no? Dejando el J inalterado, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos definir estos operadores así, ya el B más y el B menos, ¿cierto? Y esto de aquí entonces se forma simplemente, ¿no? Nosotros podríamos ver que, qué sucede, por ejemplo, con el J más menos, con una componente de las que están aquí, ¿sí? Y vamos a decir, ¿no es cierto? Que esta de aquí es análogo a J a M, sería aquí. A M menos uno, por ejemplo. A M menos uno, sí. Esta de acá a una componente M igual a cero y esta de acá a una componente M igual a más uno para un cierto valor de J igual a uno. Sí, si tomaríamos en cuenta, ¿no es cierto? La relación con lo que tenemos del momento angular. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, cuál es el conmutador de J más menos con estos operadores BQ, ¿sí? Que serían, ¿no es cierto?, B menos uno, b cero y b uno. Y entonces nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que el operador J de ascenso y descenso lo que hace es cambiar a este de aquí. Sí, donde lo que tenemos acá tiene la forma del J por J más uno. Y esta relación entonces de conmutación es idéntica a la que tenemos nosotros con esto, ¿no es cierto? Cuando decimos el J más
ya, sobre el operador JM, que no es nada más, ¿no es cierto?, que una cierta constante, y esto sube, por ejemplo, a M más 1, ¿sí? Y decimos, ¿no es cierto?, y esta raíz de aquí es justamente la misma raíz que está acá. Es exactamente la misma raíz, ¿no es cierto? J por J más 1, menos M por M más. Sí, y entonces lo que diríamos es que las componentes esféricas de un operador vectorial se comportan de manera similar a lo que se comportan eh, los estados propios del momento angular J cuadrado y JZ. Sí, se comportan de manera idéntica, ¿no? Y por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, ¿no? Es que el JZ, es decir, el J0, básicamente no cambia estos de aquí. Sí, igualito, ¿no es cierto? El JZ con JM no cambia, ¿no? Simplemente esto de aquí es H barra por M de JM. Sí, y entonces lo que vemos es que las relaciones de conmutación se comportan de manera idéntica a lo que se comportan los operadores, ¿no es cierto? J más, J menos y JZ sobre los estados propios. Sí, ¿alguna pregunta de esto? No. Bueno, ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, que un operador vectorial, ¿no es cierto? Eh, se comporta, eh, se comporta así, por ejemplo. Sí, si nosotros, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, un operador escalar. Ya, entonces, si nosotros tenemos un operador escalar, básicamente un operador escalar, digamos que tenemos un operador escalar, digamos, ¿ya? Y entonces lo que nosotros veríamos es esto de aquí, ¿no es cierto? Diríamos un operador escalar, eh, supongamos que generamos una rotación. Sí, entonces el operador es escalar si es que el operador rotado es exactamente igual a el operador original que tenemos. Eso quiere decir que es invariante ante una rotación. Y si esto debería darse, ¿no es cierto? Yo debería poder decir que aquí lo que yo puedo es conmutar eh, el operador con el operador rotación. Y eso quisiera decir, ¿no es cierto?, que el operador debe de manera general conmutar con JX, JY y JZ para que se dé esto, ¿no? Y esto de aquí básicamente, por ejemplo, el E conmuto, ¿cierto? Y esto me da 1, ¿ya? Y entonces el operador escalar, digamos, es invariante ante una rotación y debería darse, ¿no? De manera general, las relaciones de conmutación que yo tengo aquí deberían formarse así, ¿no es cierto? Con cualquier componente de J, el operador escalar simplemente conmuta. Sí, simplemente cero, ¿no? Eso con un operador escalar. Ahora, si nosotros tendríamos un operador eh, tensorial, lo que nosotros vamos a ver es que un operador tensorial es como tener dos componentes de un operador vectorial. Sí, ya, y eso quiere decir que yo debería tener dos rotaciones, ya, una para la componente J y otra para la componente I. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, para K y L. Y entonces las dos rotaciones, ¿no es cierto?, las voy a poder notar así, por ejemplo. Sí, y entonces, ¿no? La una rotación va a rotarle acá, digamos, sí, y la otra rotación va a rotarle a la segunda componente, sí. Y entonces, lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos eh, un, un tensor,
y lo vamos a construir como la multiplicación de dos vectores, ¿sí? Como si fuera una diada, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, alguna vez. Y entonces, digamos, que las componentes IJ del tensor que está aquí es simplemente AI por BJ. Y entonces, ¿no es cierto?, vamos a hacer una rotación a esto y se supone, ¿no es cierto?, que diríamos vamos a hacer eh, una rotación por aquí, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto?, vamos a poner aquí, por ejemplo, diríamos una rotación, lo que se va a dar aquí es esto, ¿no es cierto? Así, por ejemplo. Aquí puedo poner una relación de identidad, ¿ya? Y aquí puedo poner el B, ¿no es cierto? Ya eso es a lo que nos referimos con dos rotaciones, primeramente, por ejemplo. Esto sería, ¿no?, una rotación para la una componente, otra rotación para la otra componente. Ya, y si esto lo escribiríamos así, básicamente lo podríamos representar así, ¿no es cierto? Ahora, de lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, si hacemos la descomposición, nosotros podríamos descomponer, ¿no? Si nos fijamos en esta cantidad, lo que nosotros diríamos, tenemos un operador, ¿ya?, de que básicamente tiene 9 componentes, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, vamos así, ¿no?, vamos a tener a 1 B1, ¿sí?, a 2 B2, aquí 3 B3, ¿no?, donde 1, 2, 3 representan X y Z, ¿no? Y de manera general acá vamos a tener, por ejemplo, a 1 B2, a 1 B3 y así, ¿sí? Y lo que podríamos ver es que el tensor, por ejemplo, no es necesariamente simétrico, ya que la componente que tenemos aquí, bueno, este es un tensor común corriente, ¿no? Entonces, la componente que tenemos aquí no es igual a la componente que tenemos acá, ¿sí? Porque estas dos es AX por DY y este es AY por D sub X, ¿sí? Y entonces lo que nosotros podríamos decir es básicamente la componente que está aquí, ¿cierto? El tensor que está aquí, de manera general, yo lo puedo descomponer en tres partes. Sí, una parte que va a ser esta, ¿no? Lo que yo tengo aquí, ¿sí? Lo que yo tengo aquí es un escalar, que básicamente es A punto B. Sí, eso es primeramente, ¿no? Y estas componentes que están acá las voy a dividir en dos partes, una componente simétrica y en una componente antisimétrica. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Si quiero simetrizar, por ejemplo, las dos componentes que están aquí, voy a decir, por ejemplo, ¿no?, la una componente va a ser A1, B2 más B2 A1, ¿sí? Y la otra componente, por ejemplo, hagámoslo así, ¿sí? Digamos, eh, la una componente yo la puedo escribir así y la otra componente yo la podría escribir así, por ejemplo, A2B1 más B2 más A2, está mal, ¿no? Sí. Pero si sumo aquí una cantidad, ¿no es cierto? Si a este de aquí estoy sumándole eh, la cantidad que está aquí, también debería restarlo, ¿sí? Y eso quiere decir que yo voy a tener, por ejemplo, otra componente, ¿no? Que sea en la que está acá, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, eh, lo que yo tengo aquí, ¿sí? Comparado con lo que yo tengo acá,
Puedo decir, ¿no es cierto?, que estas dos componentes que están aquí, cuando cambie 1 por 2, esta va a ser una componente simétrica. Sí, y esta de acá va a ser una componente antisimétrica. Ya, y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo modifico las cantidades que están aquí fuera de la diagonal, yo podría escribir el tensor que está aquí como tres tensores, ¿no es cierto? Un tensor que básicamente va a ser un escalar, ya un tensor que va a ser un escalar, ¿no es cierto? Otra componente que va a ser, por ejemplo, una componente antisimétrica, ¿sí? Y otra que va a ser simétrica, ¿ya? Y otra que va a ser simétrica, ¿sí? ¿Ok? De manera general, ¿no? Que si yo sumo las tres componentes, lo que me va a dar es esta cantidad que está aquí. Y entonces, ¿no? Cuando veo la una componente que está acá, ¿sí? Con las otras componentes que están acá, lo que yo voy a ver, ¿no es cierto? La componente que está aquí se va a comportar como un tensor escalar, es decir, que básicamente es invariante ante una rotación, porque si ustedes eh, hacen la rotación, ¿no es cierto?, de lo que está aquí, van a ver que A punto B es independiente de eh, la rotación del sistema, ya que esto es simplemente, ¿no?, la proyección de A en B, por ejemplo, eh, porque estos son dos vectores, ¿no? Mientras que las cantidades que están acá, por ser tensores antisimétricos, ya, las cantidades que están acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Por ser tensores antisimétricos, simplemente se va a hacer así, ¿no es cierto? La componente de T que sea antisimétrica, ¿sí? Que básicamente lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Aquí vamos a tener ceros, ¿sí? Aquí vamos a tener una componente, eh, eh, digamos, uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Démosle 1. Acá vamos a tener una componente menos uno. Acá, digamos, vamos a 2 y aquí 2, por ejemplo, y aquí una 3 y aquí una. Escribir esto. Y esto de aquí entonces, diríamos que el tensor que está aquí nada más tiene tres componentes independientes, que sería T1, T2 y T3. Sí, como se les quiera llamar, ¿no es cierto? Y esto de aquí quiere decir que va a ser un vector, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos demostrar, ¿no es cierto?, que las componentes que están aquí se van a comportar como la rotación de eh, un operador vectorial, ¿sí? Básicamente, ¿no? Mientras que las componentes que están acá ya es el único tensor irreducible de rango 2. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que de manera general cualquier tensor, si generalizamos esto, puedo yo descomponerle en componentes irreducibles, que va a ser una componente, va a ser un escalar, que va a ser invariante, otra componente, ¿no es cierto?, va a ser un vector, ¿sí? Y otra componente va a ser un tensor, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, si nosotros generalizamos estas cantidades que son vectores para nuestros operadores, lo que nosotros diríamos, ¿no es cierto? Aquí estamos multiplicando un espacio eh, de dimensión 3 y eso corresponde a un espacio, ¿no es cierto?, cuando j vale 1. Y acá estamos multiplicando por otro espacio también de dimensión 3. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la multiplicación en el equivalente de los operadores va a ser
la multiplicación de un espacio j igual a uno con otro espacio j igual a uno. ¿Ya? Y eso nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Que es básicamente 3 por 3. Y esto de aquí, por lo que nosotros habíamos visto acá, por lo que nosotros habíamos visto acá, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a poder ver es que siempre esto va a ser igual a la suma, ¿no es cierto? De un espacio eh, de tamaño 1 más, ¿no? Un espacio de tamaño 3 más un espacio de tamaño 5, ¿sí? O lo que es lo mismo, como habíamos visto hace unas 2 clases, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que esto se podía escribir, ¿sí? Nosotros vimos que esto se puede escribir así, ¿no es cierto? Como la suma, ¿sí? De 3 espacios. ¿Ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Que aquí va a estar, en este espacio de aquí, va a estar mi operador escalar, aquí va a estar mi operador vectorial y aquí va a estar mi operador tensorial, de manera general. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Profe, Dígame. y si se trata de mayor dimensión, o sea, por ejemplo, 4 por 4 igual va bajando de esa manera. Igual, claro, porque, por ejemplo, si nosotros recordamos, ¿no es cierto? Y decimos, por ejemplo, que nosotros tenemos, ¿no es cierto? J igual a 1, ¿sí? Y le estamos multiplicando por un espacio de J igual a 1, ¿no? A 1 y J igual a 1, ¿ya? Sí, y entonces lo que nosotros tenemos es esto, ¿no es cierto? Que tenemos que J, básicamente puede ir, ¿no? Desde J1 más J2, bueno, pongámosle J1 menos J2, ¿no es cierto? Hasta un espacio J1, J2, ¿sí? Y entonces, ¿no? Esto va desde 0, 1 y 2. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando tomamos las cantidades que están aquí, lo que nosotros vemos, ¿no? Es que aquí tenemos que la multiplicación, ¿verdad? Espacio 1 por el espacio 1 es básicamente la suma que está acá, ¿no es cierto? Un espacio 0, espacio 1, espacio 2. Sí, ya que aquí habíamos visto, ¿no es cierto? Que teníamos, que si recuerdan, que teníamos un J igual a 2 y con M, ¿no es cierto? Pongámosle así. Y con M que iba desde menos 2, 1, 1, 2, ¿no es cierto? Teníamos J1, que iba desde menos y 1, ya tenemos un J0 correspondiente a 0, ¿no? Ya, eso quiere decir que si tenemos un operador tensorial eh, de rango 2, yo lo voy a poder representar o tengo que representarlo en este espacio completo, ¿no? En todo este espacio de aquí. Sí, y entonces, ¿no? Cuando yo voy, por ejemplo, a un tensor de rango 3, ¿qué es lo que yo voy a tener, por ejemplo? Me voy a un tensor de rango 3. ¿De qué debería ser? Sí, eh, si generalizo lo que yo tengo, ¿no es cierto? Esto va a ser 3 por 3 por 3. Ya debería tener 27. Sí, ¿qué sería esto igual? ¿Qué debería ser eso? Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo el siguiente, ¿no es cierto? J igual a 3, ¿ya? Con dimensiones, ¿no? Pongámosle.
dimensión y 1, ¿no es cierto? La 3 y 5, ya, y aún aquí 7, ¿no es cierto? Ya, y entonces, ¿qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar allí? Yo voy a tener de manera tres rotaciones, ¿no? Yo voy a tener que hacer tres rotaciones aquí, una para ahí, otra para J, otra para acá. Sí, y entonces, bueno, yo ya no puedo seguir subiendo así, ¿no es cierto? Es decir, eh, ¿cómo decirles? Si tengo un operador tensorial, sí, de rango 2, yo aquí tengo, yo aquí tengo, yo aquí tengo esto, ¿no? Si tengo un operador tensorial de rango 1, yo aquí tengo de manera general una rotación. Sí, si aquí yo tengo un operador tensorial de rango 2, aquí tengo dos rotaciones, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Tengo mi operador tensorial, aquí estoy multiplicando un vector por otro vector. Entonces, ¿no? Si yo tengo un operador tensorial de rango 3, no es que voy a seguir subiendo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si sumo lo que está aquí, aquí me da 4, 9, 16, ¿no es cierto? Y aquí tengo 27 componentes. Y entonces, no es que el espacio que está aquí es igual a la suma de los espacios que están acá. Sí, porque este numerito me debería dar igual a este, ¿no? Tal como me da acá. Sí, eso quiere decir que cuando tengo un tensor de rango 3, no es que debo seguir subiendo hacia acá arriba, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué tal si yo digo, tomo el siguiente, ¿no? J igual a 4, este tiene G igual a 9, ¿no es cierto? La dimensión, y si sumo esto me va a dar ¿cuánto? 25, 10, Sí. sí, ¿no es cierto? 25, ¿ya? Y esto sigue siendo igual sigue siendo diferente de 27. Y si tomo el siguiente, ya me paso. Es decir, que cuando yo tengo un tensor de rango 3, las cosas no van por allí. Sí, no es que debo seguir aumentando. ¿Qué debería pasar para un tensor de rango 3? ¿Qué se les ocurre? Supongamos, ¿no es cierto? Que digo, voy a formar un tensor de rango 3, digamos, con tres vectores, ¿no? Tengo el A, tengo el B y tengo el C, ¿ya? Entonces yo diría, ¿no? Mi tensor de rango 3 es básicamente las componentes AI por BJ por CK. Sí, y eso quiere decir, ¿no es cierto? Si hago el equivalente con operadores, ¿qué debería tener? Ya, aquí voy a tener, ¿no es cierto? ¿Qué debería tener? No, o sea, no deberían ser en todas las permutaciones de ahí, de A con B y luego de eso con C. Sí, 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 sí. Justamente yo voy a tener un conjunto, ¿no es cierto? Que voy a hacer permutaciones y cosas así y formar el tensor que está aquí, básicamente, ¿no? Como varias componentes, ya como un escalar, ya voy a formarle, ¿no es cierto? Como un vector, ya voy a, voy a formarle otra parte como un tensor de rango 2 y realmente un tensor de rango 3 irreducible. Eso quiere decir, voy a formarle así, ¿sí? Voy a formarle exactamente como la cantidad que está acá, ¿sí? Un tensor aquí, ¿no es cierto? Otro acá y otro más acá. Sí, eso es lo que voy a formar, ¿no es cierto? Y esto de aquí de aquí donde estoy, esto de aquí simplemente va a ser la multiplicación, ¿no es cierto? De un espacio
de dimensión 1 por otro espacio de dimensión 1 por otro espacio de dimensión 1. Sí, ¿cómo serían los valores de J que puede tener cuando hago la multiplicación de J igual a 1 por J igual a 1 por J igual a 1? ¿Qué me daría? Que calculen cuánto debería valer el J. Desde 3. J5, 4 y 3. Y ya desde 3, la otra es de J5, 4 y 3. ¿Qué dicen? Recuerden, ¿no es cierto? El J máximo es, ¿cierto? El J máximo es 1 más 1 más 1, ¿no? Este es el J máximo, ¿no? El J máximo, ¿verdad? La sumatoria de los J sub I. ¿Ya? Y esto a lo mucho puede valer 3. El J mínimo, ¿cuánto me daba? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho del J mínimo? Sí, creo que habíamos dicho el J mínimo. Sí. Hmm, Aquí debería. Pero bueno, el J mínimo, qué raro. Bueno, el J mínimo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que va a ir, si pongo, por ejemplo, J1, ¿no es cierto? Menor o igual que J2, menor o igual, y así, ¿no es cierto? Hasta el J máximo, ¿sí? El J sub n, nosotros habíamos dicho, ¿no es cierto? Habíamos visto que eh, yo sumo los J que están aquí, ¿no es cierto? Desde I igual a 1 hasta n menos 1, ¿ya? Y esto de aquí, digo que este de aquí es una cantidad lambda, pongamos, vamos, una lambda, sí, ¿ya? Entonces, se compara el J sub n que está aquí con el valor de lambda, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí tengo el J sub n menos el lambda, y esto puede ser dos cantidades, ¿no? O mayor que cero, ¿sí? O menor o igual a cero. Y entonces, si es que yo tengo una cantidad que esté por acá, el J mínimo es cero, ¿sí? Y si no, el J mínimo es esta cantidad, es J sub n menos lambda, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cuando yo veo las cantidades que están aquí, si hago eh, la resta que está aquí, ¿cierto? El J mínimo tiene que valer cero, ¿no? Porque aquí estaría restando 1 menos 2, ¿ya? Y esto me daría que el J mínimo debería ser menos 1, pero como J no puede ser negativo, y J mínimo es cero, ¿ya? Entonces voy a tener, ¿no es cierto? Un J0, un J2, un J1 y un J3, ¿sí? Ahora, con estas cantidades yo no puedo sumar 27. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Hagamos la multiplicación que está aquí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener, ¿no? Sí, voy a tener que J es igual, ¿no? Pongámosle así. A ver, J es igual, sí, a J1 más J2 más J3. Entonces voy a sumar estos dos, ¿no es cierto? Y aquí voy a decir que esto es J' más J3. Ya, y entonces, ¿no? Mi J' resulta ser igual
bueno, mis J primas más, sí, mis J primas resultan, ¿no es cierto?, ser igual a 1 más 1, 0, 1 y 2. sí, ¿no es cierto? Exacto. 1 más 1, ¿verdad? Que es 2, ¿sí? El otro 1 y el otro 0. Ya. Y a estos J' le vamos a sumar J3. Y entonces, ¿no? El J que es igual a J' más J3, ¿sí? Bueno, aquí nomás. El J, ¿no es cierto? Va a ser igual a, por un lado, ¿no es cierto? 2 más 1, ya que me da 3, y 2 menos 1, ¿no es cierto? Que me da 2. Ya, 1, 2, por otro 3. lado va a ser, ¿no es cierto? El, el 1 más 1, ya que me da 2, y 1 menos 1 da 0, ¿sí? Por si acaso, ¿no? Estos de aquí es J', eh, más J3, ¿no es cierto? Hasta J'. Ya, y entonces, ¿no? Y el 0, ¿no? También tendríamos 1. Sí, y el 0, sí, y el 0, que sería, ¿no es cierto? Hasta 0 más 1, ¿ya? Y hasta 0 menos 1, ¿no? Que básicamente me da 1, ¿ya? Sí, bueno, y aquí me está faltando, ¿no? Sí, ya, entonces voy a tener, ¿no? Eh, el 1, ¿no? Sí, entonces tengo del que está aquí, pongámosle con los colores, ¿no? Del que está aquí tengo estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando sumo tengo las cantidades que están aquí. Eso quiere decir, ¿no es cierto? De 3, ¿sí? Yo tengo 1, ¿sí? De 2, yo tengo 2. De 1, tengo 2. Y de 0, ¿no es cierto? Tengo 1, ¿ya? Entonces tengo 1 con dimensión 1, ¿sí? 2 con dimensión 3, ¿sí? Otros 2 con dimensión 5 y 1 con dimensión 7. Eso quiere decir, ¿no? Que yo tengo 1 con dimensión 7 de estos no tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo uno de estos, voy a ponerle con rojo, ¿no? Uno de estos, ¿ya? Tengo 2 de estos, ¿sí? Tengo 2 de estos y tengo uno de estos, ¿ya? Si sumo las cantidades que están acá, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar, no es cierto? Me da, ¿cuánto me da? Me debe dar 27, ¿no? 7, 5 por 2, 10, 17. 17 y 6. Eh, no tengo, me está faltando. Yo me estoy equivocando. Uno, Falta uno, profe, faltan uno. porque cuando sumo con el 2 va de uno a Ah, 3. sí, no. 2 menos uno es uno, no, no. Gracias, sí. 2 menos uno es 2, no. Aquí me estoy equivocando. Es uno. Y entonces falta un uno, ¿no? Sí, entonces falta un uno, ¿verdad? Aquí el de aquí me falta, ¿no? Aquí tengo un 2 extra, ¿no? Y de estos de acá, ¿no? Y entonces tengo un 2 extra y eso quiere decir que tengo uno más aquí. Ah, no, uno más. Así es, ¿no? Entonces tengo realmente 3 de estos. Y ahí sí me da. ¿Falta un uno o un dos? Era un uno, profe. Hay que aumentarle al 1, no al 3. A ver, mismo día, ya, sí, ¿no? Uno, ¿cuántos dos tengo? De 2 solo 2. Dos, solo dos. Ah, claro, es que yo le aumenté. Puro. Ya, de dos, solo dos.
Pongámosle más bien este 2, ¿ya? Y el otro, ¿no? Ya. Y el otro entonces tengo 3 unos. Quiere decir que esto va a ser. Y ahí si suma 9, 10, 10, 27. Ahí si suma, ¿no es cierto? Pues ahí sí me da 27. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que un tensor de rango 3 realmente yo lo voy a descomponer, ¿no? En sus componentes irreducibles, ¿ya? Como un tensor de rango 3 irreducible, ¿ya? Más, ¿no es cierto? Eh, dos tensores de rango 2 irreducibles. Es decir, ¿no es cierto? Un, un J y un K, por ejemplo, irreducibles, ¿ya? Más eh, 3 operadores vectoriales, ¿ya? ¿Sí? Bueno, ahí sería más, ¿no es cierto? Un último que sería un escalar. No sé si ahí se entiende la idea. Y entonces, ¿no? Yo tengo exactamente la misma representación que tengo acá. ¿Dónde está? Esta misma, la misma representación, ¿no? Excepto que aquí tengo 1, ¿sí? Aquí tengo 3, aquí tengo 2, y en el siguiente que estaría acá tengo 1. Y esto va a ser, ¿no es cierto?, la representación irreducible de un tensor de rango 3, por ejemplo. ¿Ya? Un escalar, 3 vectores, 2 tensores de rango 2 y un tensor realmente de rango 3. No sé si ahí está claro. Sí, gracias. Ya, eso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, bueno, aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente aquí estoy multiplicando un vector por un tensor de rango 2 para formar un tensor de rango 3. Finalmente me da lo mismo, ¿no? No importa cómo haga ya. Sí, me da exactamente lo mismo, ¿no? Sí, y entonces tenemos esta representación, ¿ok? ¿Está claro? Sí. ¿Preguntas? Y entonces, por ejemplo, cuando yo me voy a un espacio con J1 medio, ¿no es cierto? Y multiplico un espacio J1 medio por J1 medio, ¿sí? Yo voy a tener, ¿no es cierto? J puede valer 1 cuando sea un medio más un medio y cuando sea la diferencia J puede valer 0 y tengo la suma de estos dos. Y entonces, ¿no? Yo voy a tener de manera general eh, dos estados, ¿no? Un estado que tenga una dimensión 1, que va a ser un singlete, por ejemplo, y otro, ¿no es cierto?, que tenga dimensión 3, ¿sí? Para J igual a 1, que va a ser un triplete en las bases, ¿no? De cada uno de los subespacios que tengo acá. ¿Está claro eso? Y entonces, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una rotación, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una rotación, simplemente yo voy a decir, ¿no es cierto? Tengo un operador tensorial irreducible, es decir, ya separé mi operador tensorial en sus componentes, ¿no es cierto? Entonces tengo ya un operador tensorial, por ejemplo, irreducible, ¿sí? Y genero una rotación y se forma el mismo operador
tensorial irreducible, pero rotado. Ya, y entonces, ¿no? Genero mi rotación y los operadores tensoriales irreducibles deben transformarse mediante esta ley. Sí, eso es lo que tienen que transformarse, ¿no? Y entonces eso se puede demostrar, ya, porque simplemente, ¿no es cierto? Nosotros teníamos que un operador vectorial, por ejemplo, se va a transformar así, ¿cierto? Es decir, si yo hago mi rotación, ya prácticamente sería de aquí, ¿no es cierto? De la línea que está aquí hago, por ejemplo, una rotación infinitesimal alrededor de un cierto eje, ¿no es cierto? J sub n, ya, y esto de aquí, básicamente lo que va a hacer es la multiplicación que está acá abajo. Ya, y entonces, ¿no? Para que rote como rota un vector, ¿sí? Para que rote como rota un vector, se tiene que dar la igualdad que está aquí, ¿no es cierto? Tiene que darse esta igualdad que está aquí. Y por otro lado hago la relación que está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿no es cierto? Eh, me da estas relaciones que están aquí. Ay, me da estas relaciones que están acá. Ya por simple comparación, ¿no? Sí, me dan estas relaciones que están aquí. Es decir, yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, que ya demostré, acá arriba, ya demostramos aquí, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un operador vectorial cuyas componentes x, y, z tengan esta relación de conmutación. Cuando yo forme las componentes b más 1, b0 y b menos 1, ya, que corresponderían a estas cantidades que están acá, ¿no es cierto? Que se comportarían de manera similar. Yo puedo demostrar lo que está aquí, ¿sí? A partir simplemente de la relación de conmutación que está aquí. Y entonces digo, ¿no? Eh, 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 si yo a partir de las componentes escalares de un tensor formo un operador en sus componentes esféricas, el que está aquí, sí, se tiene que comportar idéntico a cualquier componente que yo tengo acá, sí, a cualquier componente que yo tenga ya de un operador irreducible, tiene que comportarse idéntico. Entonces, al que está aquí, le estoy, le estoy diciendo, ¿no es cierto?, que se va a comportar de manera idéntica que cualquier otro operador vectorial en sus componentes esféricas. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si yo ya tengo mi operador tensorial, bueno, veámoslo aquí, no tengo escrito. Si yo ya tengo mi operador tensorial separado en mis diferentes componentes, estoy exigiendo que las componentes de aquí, ya como nada más son tres, vienen realmente representadas como las componentes esféricas de un tensor. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Estas componentes son las componentes esféricas de un tensor. Sí, no sé si ahí se entiende, ¿ya? Y como son las componentes esféricas de un tensor rango 1 o de un operador vectorial, tienen que cumplir las relaciones con el J más y J menos idéntico que teníamos un operador vectorial en sus componentes esféricas. Sí, nada más, ¿no es cierto? Que el que está aquí, sí, el que está aquí, eh, el que está aquí, ¿no es cierto? Es una generalización para cualquier valor de K. Sí,
Mientras que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Para un vector teníamos para k igual a 1, que básicamente sería un espacio, ¿no es cierto?, de dimensión 3. El que está acá es para cualquier dimensión, ¿ya? Para cualquier dimensión k. ¿Estamos claros? Y entonces, ¿no? Eh, se tiene que, con estas condiciones de aquí, ya, con estas condiciones de acá, eh, lo que se puede formar es ya cualquier rotación, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, digo, ya podría ser la rotación con estas condiciones de cualquier tensor, ¿no es cierto? Sí. Y entonces aquí, por ejemplo, digo, no voy a hacer mi rotación, sí, voy a hacer mi rotación, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿no? Este de aquí es un tensor de rango 2, ya, y hago mis dos rotaciones, ¿no? Sí. Y entonces, cuando hago las rotaciones, bueno, ¿no? Entonces aquí voy a poner diferentes bases, ¿no? Para la rotación que está aquí, ¿sí? Y entonces, ¿no? Va a ser una rotación, ¿no es cierto? Bueno, una sumatoria en mu prima, ¿sí? Una sumatoria en sigma y otra sumatoria en uno, ¿cierto? Ya que este de aquí eh, es el que se va a rotar, ¿ya? Sí. Y entonces, ¿no es cierto? Al escribir esta cantidad que sería la rotación, digamos, que nosotros necesitamos hacer, sí, es decir, a partir de esta relación que estaría aquí, ¿ya? Generamos, ¿no es cierto?, las rotaciones y lo que vamos a tener es esto, ¿no? Sí. Si recordamos, por ejemplo, que el adjunto de la rotación, ¿no es cierto?, no es nada más que eh, el complejo conjugado y cambiamos, ¿no es cierto?, el orden de estos de aquí, recordarán. Sí. Entonces, ¿no? Nosotros podríamos demostrar toda esta identidad que está ahí arriba, ¿ya? Sí. Entonces esa es la demostración, ¿sí? Sí. No sé si le ven, si le entienden. No sé si le entienden. Es decir, ¿no es cierto? Es decir, sí, pues tengo un operador tensorial cualquiera, ¿no es cierto? De rango 2, pongamos. De esto de aquí digo, ¿no es cierto? Tengo este operador tensorial, realmente yo lo puedo descomponer en tres operadores que habíamos dicho, ¿no? Operador de rango 2, ¿sí? Con sus componentes, ¿cómo se llama acá? Q, sus componentes Q, ¿ya? Donde estas Q van a ir desde -2 hasta +2, sí, sumado, ¿no es cierto?, a otro operador de rango 1 con sus componentes Q, que va desde -1 hasta +1,
más un operador tensorial de rango. Así que nada más tiene una componente, ¿no? Ya. Y entonces, ¿no? El operador tensorial, sí, un operador tensorial de rango 2 realmente la puedo descomponer así, por ejemplo, ¿no? Y ahora digo, cualquier componente que esté aquí, y por ejemplo digo, esta componente que está acá, sí, esta componente que está acá, ya, tiene realmente dos rotaciones que hacerse, sí, porque es un tensor de rango 2, pero irreducible. Sí, y el tensor de rango 2 irreducible tiene 5 componentes. Pero esta de aquí realmente tiene que rotarse por dos rotaciones. ¿Ya? Esta que está acá, es decir, ¿no es cierto? Aquí necesito dos componentes, ¿ya? Que nosotros le habíamos notado aquí así, que le habíamos notado así. Ya, entonces aquí tengo, ¿no es cierto? Rotación tensorial de rango 2 y aquí tengo mis dos rotaciones, ¿sí? Una para cada eje, ¿no? Entonces, una rotación para acá, ¿sí? Y otra rotación para él. Ya, eso es lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, aquí tengo dos rotaciones. Si cogería el operador, el operador escalar, ¿no es cierto? Entonces aquí diría, por ejemplo, si pongo esta aquí, digo, tengo una rotación, ¿no es cierto? Para el K, sí, y otra rotación para el, el Q. ¿Está claro? Por otro lado, ¿no? Digo, tengo otra componente que es esta. Bueno, entonces aquí necesito dos rotaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Por otro lado, ¿no? Si tengo el tensor de rango 1, aquí nada más necesito una rotación. Sí, y aquí como es un escalar, bueno, no, al rotar no pasa nada, no tengo exactamente el mismo, ¿ya? Sí, y entonces, ¿no? Nosotros estaríamos eh, trabajando aquí y demostrando de manera general cómo funcionarían estas rotaciones, ¿sí? Y entonces, ¿no? Tengo un tensor, ¿sí? eh, un tensor de rango K con sus componentes Q y hago la representación, ¿no es cierto? En la representación matricial de este. Es decir, ya, es decir, ¿no es cierto? Si me voy me voy acá, y si me voy aquí, entonces digo, tengo un tensor, obviamente aquí están las representaciones irreducibles, y estoy cogiendo una de estas representaciones matriciales. Ya, una de las componentes, ¿no? Del tensor irreducible de cualquier rango que sea, ya sea de rango 1, de rango, ¿no es cierto?, de J0, de J1, de J2 y así, ¿no? Entonces cojo una de las componentes y para esta componente entonces, ¿sí? ¿Va? Para esa componente entonces, sí. Entonces esta es la componente, ¿no? Entonces digo, aquí estoy haciendo la componente J'M', Jm, es decir, una de las componentes del tensor, ¿ya? Y entonces, ¿no? Pongamos acá al lado, ¿no? Entonces aquí tengo el tensor, ¿sí? Y aquí digo, este tensor, ¿no es cierto? Va a ser de tamaño 2K más 1, ¿sí? Y aquí va a tener las componentes, las diferentes componentes, ¿sí? Y entonces aquí voy a hacer, ¿no es cierto? Aquí están las componentes J'M',
dtk en Q, ¿no es cierto? De JM. Y esa es la componente, ¿sí? Y esta de aquí es la componente en la fila M', en la columna M. Sí, y aquí voy a aplicar mi rotación, ¿ya? Y aquí voy a aplicar mi rotación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sí, entonces, ¿no? Tengo aquí el J', M', bueno, el JM sería, de mi, de mi, de mi rotación, ¿no es cierto? Sí, y tengo el TK con DJM. Ya, y entonces aquí voy a comenzar a hacer mis rotaciones. Sí, y entonces aquí introduzco la rotación, ¿no es cierto? Entonces digo, si rotamos, sí, ¿cómo vamos a rotar? ¿Cómo vamos a rotar? ¿Qué dicen? ¿Cómo rotamos? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos a rotar? ¿Qué va a pasar, no es cierto? Decimos, le hacemos rotar a este. Sí, pongámosle B, ¿no? Hacemos rotar a este. ¿Cómo se representa una rotación allí? ¿Cómo se representa esa rotación? ¿Cómo se representa esa rotación? ¿Qué dicen? ¿Cómo rota ese J prima? ¿Ah? ¿Cómo rota? ¿Qué dice Joyce? ¿Cómo rota eso? Con los ángulos de rotación, con la matriz. Ya, y en función de la matriz, ¿cómo me quedaría? Digamos, ¿no es cierto? Yo tengo una matriz, ¿sí? ¿Cómo le estamos llamando aquí? Eh, la función de J y a la uno. Ya, ¿cómo va a quedar? ¿No es cierto? Entonces yo tengo una matriz, ¿no es cierto? Entonces digo, de la matriz D, y aquí está la matriz D, ¿no es cierto? Matriz D de mi... Entonces aquí tengo mis componentes, ¿sí? Ya, entonces aquí están mis componentes irreducibles. Sí, entonces aquí está, por ejemplo, J a la U, pongámosle, sí, J prima, O, ya,
Y así, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿no? Cuando roto, ¿cuál de todas estas deberíamos usar? ¿Cuál de todas estas hacen la rotación a este? O sea, ¿cuál de todas las fotos foto? Claro, ¿cuál de Solo. todos los J, ¿no es cierto? Digamos, ¿cuál de todos estos de aquí tendrán rotación de este? O sea, si la matriz es como la hemos definido antes, entonces tendríamos los tres componentes, porque es distinto hacer una diagonal. A ver, ya, bueno, no sé si entiendo la pregunta. Es decir, si aquí tenemos un valor de J, es decir, ¿no es cierto? Estamos haciendo aquí la proyección de este operador tensorial irreducible de manera general, ¿no? En su representación matricial. Sí, entonces aquí estamos suponiendo un J'M' y aquí un Jm, ¿ya? Entonces vamos a hacerle rotar, ¿no es cierto? A esta cosa y por lo tanto voy a rotarle a este. Sí, si le hago rotar a este, ya tengo que aplicar obviamente mi operador de rotación. Sí, y esto quiere decir que tengo aquí una representación, ¿no es cierto? Matricial. Este es de manera general todo el matriz D que representa la rotación en todos los distintos valores de J, por ejemplo, de J1, J2, J3, J4, J5 y así, ¿no es cierto? Tengo toda una representación diagonal en bloques, ¿ya? Y ahora le hago rotar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea aquí, no? Cuando le hago rotar aquí, obviamente vienen mis operadores de rotación que están representados en esta matriz, ¿no es cierto? Pero de todas estas, los operadores de rotación, por ejemplo, ¿no? Si este tiene un valor, digamos que este J' valga 2, ¿sí? Que esto sea igual a 2. Entonces, ¿no? Ni J' igual a 1, ni J' igual a 3 genera efecto en este, ¿no? Porque el único que servirá para la rotación es este bloque que J' valga 2. Ujú. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque el J más y J menos modifican solo el valor de M' y no el valor de J. Y entonces, ¿no? Si digo, por ejemplo, mis diferentes componentes, ¿no es cierto? Son obviamente la representación, como estoy llamando aquí, llamando U, M. Ya entonces, ¿no? Digo, mi operador de rotación va a ser, ¿no es cierto? Un J', eh, sí, por ejemplo, así, ¿no es cierto? De mi operador de J'. Se llama prima. Ya, este es mi operador. Ya, y este, ¿no es cierto?, está en bloques. Eso quiere decir que J' y J2' deben ser iguales porque representa un bloque. Porque, ¿no es cierto? Si cojo, por ejemplo, un valor de J' aquí, ya, y otro valor de J2' acá, voy a estar cogiendo una de estas de aquí, que es 0. Sí, porque nada más la representación es en bloques sobre la diagonal. Ya, y entonces, ¿no? Tengo que necesariamente este J2' ser igual a J' para coger uno de estos bloques. ¿Sí? ¿Y cuál bloque escojo para la rotación? Los bloques de estos de aquí que me dé, que tengan exactamente el mismo valor de J. Ya, y entonces, ¿no? Como J2' es igual a J', bueno, le voy a volver a estos de aquí y me va a quedar así. Sí, y aquí, ¿no es cierto? Le multiplico obviamente a el J'M', ¿ya?
y este me va a dar el rotado, ¿no? Sumado sobre, bueno, aquí, bueno, como esta es la identidad, le puedo borrar, ¿no? Porque de aquí básicamente es la identidad, ¿no? Entonces estoy poniendo aquí una relación de clausura sumado sobre J y sobre mu. Sí, pero sumado sobre J no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque estos van a ser ortogonales, porque corresponderían, pongámosle, ¿cómo le pongo aquí? Bueno, sí, pongámosle J2 primero. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Estos de aquí, sí, entonces, ¿no? Esta multiplicación va a ser un delta J2' J', ¿ya? Y obviamente la sumatoria sobre todos los J2' no me sirve, solamente me sirve cuando J2' valga J', y esto de aquí finalmente va a ser, ¿no es cierto? Esta de J2', bueno, de J' mu', y de estas, ¿no es cierto? Sí, y de estas, ¿no? Y de J' mu', J'. ¿Ya? Y por acá adelante podría poner otra relación de clausura, ¿ya? Otra relación de clausura, ¿no es cierto? Y para tener aquí una componente, ¿ya? Ah, no, pero entonces para que me cuadre con lo que es. eh, ya, sí. Y de aquí entonces no este. Démosle el nombre a este. ¿Sí? Entonces, así, ¿no? Y entonces, bueno, acabamos con este, ¿ya? Entonces, este de aquí, sí, tiene que darme el delta ñu, pongamos, ¿sí? ¿Sí? El delta ñu prima m prima. ¿Sí? Y por otro lado, ¿no? Si aquí al frente pongo otra relación de clausura, ¿ya? ¿Ya? Y aquí pongo otra relación de clausura, ¿sí? Y entonces cuando multiplique esta cosa por acá, ¿no es cierto? Me va a quedar como este delta mu prima, delta mu prima m prima se hace uno, ¿no es cierto? Solo cuando m prima valga mu prima, sí, aquí, ¿no es cierto? El mu prima y el m prima tienen que ser iguales, sí. Entonces cuando multiplique esta relación de clausura por acá, lo que me va a dar es esta componente, ¿no? Me va a dar la componente de la rotación mu prima M' por, sí, por el J', prima. Ya, esta va a ser la rotación, esta va a ser esta rotación, ¿no? De la rotación, sí, de J' N', ya, y esto sumado en U'. Sí, pero obviamente es el bra, ¿no es cierto? Es el bra, entonces a esto tengo que hacerle el adjunto, ¿no? ¿Ya? Y esto le hago el adjunto. ¿Ya? Y esta rotación, y esta primera rotación es la que tengo aquí. ¿Ya? Entonces, como es el adjunto, ¿no es cierto? Es el complejo conjugado, ¿sí? Y como es el adjunto, estos dos de aquí, ¿ya? Se cambian, ¿sí? Sí recuerdan, ¿no es cierto? Habíamos dicho, por ejemplo, el adjunto de una rotación, ¿ya? Entonces, decimos, ¿no? El adjunto de una rotación, ¿sí? De alfa, beta, gamma, por ejemplo, rotación alfa, beta, gamma, ¿ya?
el adjunto, ¿ya? ¿A qué es igual ese? ¿Sí? Entonces habíamos dicho, ¿no? Este es igual, ¿no? El adjunto, ¿ya? Digo, hago una rotación aquí, y pongámosle así. Una rotación en Z, un ángulo alfa, ¿sí? Una rotación en Y, un ángulo beta, ¿ya? Y una rotación en Z, un ángulo gamma. Adjunto, ¿ya? ¿Qué es este? Pues este es, ¿no es cierto? Una rotación en Z de un ángulo gamma, ¿sí? Una rotación Y, ángulo beta, ¿sí? Una rotación Z. Entonces, les transpongo y les saco los complejos conjugados, ¿no? Entonces, la que está al último se hace la primera, ¿no es cierto? Bueno, les transpongo y les conjugo, ¿no? Pero esto de aquí, en esta forma, sí, en la forma de una rotación, digo, ¿no? Es una rotación cualquiera donde primero estoy haciendo la rotación menos alfa, ¿sí? Entonces, primerito estoy haciendo esta rotación menos alfa, que sería esta de aquí, ¿ya? Luego estoy haciendo esta rotación que vale menos beta, y luego estoy haciendo la primera rotación, bueno, la rotación menos gamma. Y entonces, ¿qué obtengo? ¿No es cierto? Que una rotación así es una rotación así. Sí. Y entonces, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? Sacar el complejo conjugado, ¿ya? De aquí, ¿no es cierto? Y cambiar el orden, ¿ya? Y al cambiar el orden, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? El mu-m se cambia, ¿sí? El mu-m se cambia y se hace, ¿no es cierto? Se conjuga y se cambia mu por m, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, esta primera rotación, ¿ya? Esta primera rotación rota a este, ¿no es cierto? Ya, aquí fíjense que estamos poniendo la identidad. Entonces, esta rotación primera es esta, ¿no? Ya, esta rotación de aquí, en cambio, ¿no? Esta rotación de aquí afectará al JM, ¿ya? Y entonces corresponde a esta rotación de acá. ¿Sí? Y en cambio, estas rotaciones de aquí, estas dos rotaciones de aquí, son las rotaciones que me dan el T', ¿sí? Y corresponde a esta rotación de aquí. No sé si ahí está claro. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, una rotación que cambia el J'M', otra rotación, ¿no es cierto?, que cambia el Jm, y estas dos rotaciones, ¿sí?, que cambian al T, que corresponde a estas, ¿no? Preguntas de eso. No sé si ya se entiende un poquito más de esta idea de aquí. Preguntas de eso. Y entonces, ¿no es cierto?, la rotación de esta cosa, sí, que me daba, ¿no es cierto?, que no escrito por acá. ¿Sí? Esta es la forma en la que se rota un tensor, ¿no? Entonces, este de aquí es el tensor rotado, ya que proviene de esta rotación, ¿no es cierto?
y demostramos que, bueno, que por las leyes de conmutación nosotros esperemos que rote de manera idéntica de lo que hace un escalar, un vector. Ya, generalizando, ¿no? Generalizando aquí, sí, de manera idéntica de lo que hace un escalar, ¿no? Nada más que un escalar era cuando J valía 1 y esta era una matriz de rotación 3 por 3. Ahora esta es una matriz de rotación cualquiera, ¿no es cierto? Que vale de tamaño K, ¿ya? Y este es un tensor, ya no es un escalar, sino es un tensor de rango K, sí, de rango K cualquiera, ¿no? Que puede ser escalar, puede ser un vector o puede ser un tensor irreducible de rango 2, de rango 3, rango 4, lo que sea, pero todos van a rotar idénticos de lo que rota un escalar, de lo que rota un vector. ¿Está claro eso? Y entonces, ¿no? Se aplica esta identidad, ¿sí? Aplicamos esta identidad aquí, ¿ya? ¿Sí? Aplicamos esa identidad allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿no? Bueno, y aquí viene la demostración, ¿no? Si al rotacional pasamos por el adjunto del rotacional, sí, se forma esta identidad, ¿no? Y este de aquí nada más se conjuga, es decir, si sacamos eh, el inverso de la rotación, ¿no? ¿Sí? Y entonces este de aquí pasa a ser el complejo conjugado. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Aquí voy a tener este. ¿Sí? Este de aquí es esta identidad de arriba, ¿ya? Y entonces, ¿no? Ahí estamos haciendo las diferentes rotaciones, ¿sí? Entonces hacemos la rotación, ¿no es cierto? Aquí ponemos una identidad por un lado, ¿sí? Este de aquí no es nada más que esta rotación, ¿sí? Y esta rotación, ¿sí? Que está acá, ponemos la identidad acá. ¿Ya? Y ahí hacemos lo que estamos haciendo antes, ¿no? Entonces, este de aquí, sí, bueno, este de aquí, ¿cierto? Va a ser simplemente una rotación que simplemente este de, ¿ya? Este de aquí, ¿no es cierto? Va a ser la componente mu m del operador de rotación, que es esta de acá, sí. Y este de aquí no es nada más que el T', ¿no es cierto? Que el T'. Sí, y el T' no es nada más que esta cosa de aquí, este por este. Sí, y entonces nosotros podríamos ya tener esta identidad acá arriba, ¿no es cierto? Sí, creo que ya tendríamos esa identidad de allí. Sí, pregunta, necesito saber si entienden. Necesito saber si se entiende eso. Por favor, necesito respuestas. Valeria, Sí, cuénteme, ¿qué entienden? pero, Lo que pasa es que necesito saber si qué entienden y de que entienden si están entendiendo bien. Entonces, ¿qué entienden ustedes de aquí? o sea, está explicando por partes, así que estoy entendiendo las partes para entender todo. Ya, pero ¿qué entiende usted? O cualquier persona de los dos. ¿Qué entiende que hemos hecho hasta ahora? ¿Qué dice Valeria? O sea, estamos rotando estos sensores, entonces básicamente lo único que
agregar identidades para así agregarlo, para así poder calcular. Ya, Ya, ¿qué estamos planteando aquí, por ejemplo? Es decir, a final de cuentas, ¿qué estamos planteando? que, o sea, vendría a ser como que el valor esperado de una componente de un tensor se puede representar mediante, calcular mediante mediante ese, es el mismo que ese tensor rotado. Ya, ¿no es cierto? Ya, es decir, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Ay, claro, ¿no? Y entonces, ¿no? Es decir, ¿sí? Nosotros tenemos esto, ¿no? Entonces diríamos, tenemos el valor esperado, ¿verdad? De un tensor. Bueno, tenemos, sí, la proyección, ¿no es cierto? De un tensor, ya, a base. Sí, y a todos los estados les rotamos, ¿sí? Tanto a los kets como a los bras, ¿ya? Y por otro lado también rotamos al tensor, ¿sí? Y entonces, ¿no? Lo que estaríamos demostrando aquí, ¿qué es? Básicamente, ¿no? Esta proyección de aquí, es decir, la forma, una de las componentes la componente mésima m, ¿no? El tensor de aquí, ¿sí? Eh, es igual, ¿no es cierto?, a la componente rotada del tensor rotado. ¿Sí? ¿Qué deberíamos demostrar de aquí, por ejemplo? ¿Qué debería pasar? Si este tensor es irreducible, esta componente J y esta componente J', si son diferentes, tiene que ser cero, es decir, ¿no? Yo debería llegar a demostrar exactamente la misma forma que está acá, donde está. Que está acá, ¿sí? Es decir, si tengo un J', ¿no? Por aquí, perdón, en fila. Si tengo un J' aquí, ¿ya? Y tengo un J por acá. Si J' es igual a J, es diferente de cero esa componente. Pero si J', por ejemplo, digo la componente J' igual a 3 o a 2, ¿sí? Y la J igual a 2, ¿no es cierto? La 2 con la uno, más bien dicho, sí, la 2 con la uno me debería dar acá y me debería dar un cero. ¿Ya? Entonces, ¿no? Si yo estoy haciendo la componente de un tensor irreducible, ¿sí? Y entonces lo que yo debería demostrar, ¿no? Es que si J' y J son diferentes, esto me da cero, ¿ya? Mientras que si J' y J son iguales, me van a dar las componentes diferentes de cero y me van a dar estas componentes, ¿no? Y todas las demás me van a dar cero. Por ejemplo, digo, tengo la componente irreducible de un tensor de rango 2, como está aquí. Sí, bueno, este 0, 1, 2, sí bien está. De rango 2, ¿no es cierto? Si es una componente irreducible de rango 2, es decir, ¿no? Si tengo un K igual a 2 aquí, ¿sí? Y un Q aquí, esta de aquí, ¿dónde debería tener sus proyecciones? ¿Sí? Si le proyecto en 0, en 1, ¿no es cierto? Me debería dar 0. Sí, si le proyecto acá, por ejemplo, en 3, 4, 5, me debería dar 0. Solo me debería dar componentes aquí, cuando en las J igual a 2. Sí, ¿está claro eso? Es decir, si aquí, ¿no es cierto?, le proyecto sobre diferentes J, ¿sí? Y M's, ¿ya? Entonces, ¿no? Si K vale 2, ¿dónde debería proyectarse? Es la idea, ¿no? Entonces, ¿dónde debería proyectarse? En esta parte de este subespacio. Sí, porque recuerden, no es un tensor irreducible. Ya, entonces ya es una componente irreducible de un cierto rango, de rango K. Entonces debería proyectar solamente aquí. No sé si ahí entienden lo que tratamos de hacer. O ahí se aclara un poco más. Sí, pero Y entonces, ¿no? Sí, entonces, ¿qué debería pasar ya? Cuando J' sea diferente de J, sí, esto me debería dar 0.
Ya estamos fuera de la diagonal, ¿no es cierto? Sí, sí tomo en cuenta, sí, aquí lo fundamental va a ser esto, ¿no? Esta es las leyes de conmutación del TK con los J, ¿no? Sí, perdón, no está. Estas son las leyes de conmutación, ¿no es cierto?, de el tensor de rango K, ¿sí? Con J Z, ¿no es cierto?, que viene a ser J0 y J más y J menos. ¿Ya? Y entonces, a partir de estas reglas de conmutación, ¿no es cierto?, y esta, y este, y estas, y el cálculo de las componentes del tensor sobre cualquier JM, es decir, sobre toda la matriz, ya estamos tratando, ¿no es cierto?, de ver a qué son iguales. Ya, y entonces, ¿no? Cuando hacemos la proyección, ¿sí? Lo que me da, ¿no es cierto? Lo que decimos es, tengo esta rotación, ¿ya? Que es la rotación del bra, ¿ya? Tengo, bueno, esta primera, ¿no? ¿Dónde está? Esta primera rotación, ¿no es cierto? De aquí, ¿sí? Es la rotación del bra, ¿ya? Esta última de acá, ¿no es cierto? Es la rotación del ket, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Y aquí es la rotación de este, ¿cierto? Donde este de aquí no es nada más que sí, el, perdón, el operador tensorial irreducible rotado que es este. Sí, y esto de aquí entonces es esta de acá. Sí. Y ahora, ¿qué tenemos acá? ¿No es cierto? Tenemos, si nosotros nos fijamos, tenemos una rotación en J', M', U', ¿no es cierto? Es decir, este es eh, uno de los bloques correspondiente al J', M', y estas son sus componentes. Sí, este, ¿no es cierto? Es otro de los bloques correspondiente a J, y este es otro de los bloques correspondiente a K. Sí, entonces tenemos, ¿no?, un bloque correspondiente a J', otro componente a J y otro componente de K. Entonces, de toda la matriz de rotación que nosotros teníamos, bloques, ¿ya? Tenemos tres, decimos. Estamos tomando uno correspondiente a J', otro correspondiente a J y otro correspondiente a K. Y esos tres estamos multiplicando aquí. Sí, estamos. Y entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, tengo la rotación, ¿no?, de una de las componentes, el KQ, por ejemplo, ¿ya? Y otra componente, ¿no? LM, cualquiera, ¿no? Entonces hacemos la rotación, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, una identidad, ¿sí?, entre estos dos de aquí y proyectamos, ¿no? ¿Sí? Y aquí podríamos poner antes otra identidad, ¿ya? ¿Y eso qué me va a dar? Sí, ¿y eso qué me va a dar? ¿No es cierto? Que esta rotación proyectándole, ¿no?, sobre estos de aquí, me va a dar esto, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar? Dice, la rotación de esta multiplicación, ¿no?, de este KQ, de este estado, producto tensorial por este estado, ¿no? El M cualquiera que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Cierto? Sí. Bueno, simplemente matemáticamente lo que podemos ver es esto, ¿no? Esta de aquí es la componente de la rotación en K, ¿no es cierto? En el espacio K y la componente Q', Q.
sería esta, ¿no? Sí, multiplicado, ¿no? Por este estado de aquí, ¿ya? KQ' y por este estado de acá. Sí. Y por otro lado, también a este mismo de aquí lo vamos a proyectar en LM. ¿Ya? Y al proyectarle esta rotación en LM, lo que me va a dar, ¿no es cierto?, es la componente de la rotación en L, en el espacio L, es decir, la componente en L, cualquiera, una de estas, ¿no? Una en L, y la componente M', M. Sí, y entonces, ¿no? Esta multiplicación de aquí, ¿ya? Por otro lado, es igual a esa multiplicación de acá. Es decir, ¿no es cierto? Tengo el espacio producto, ¿sí?, que sería el JM, y el producto de los espacios. ¿Ya? Sí. Y entonces, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Ya? Que esta de aquí, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? La rotación en el espacio K, la rotación en el espacio L y la rotación en J se relacionan por esta cantidad. ¿Sí? Y entonces vamos a utilizar, ¿no es cierto?, la relación de identidades que vimos hace una clase o hace dos clases, no sé si recuerdan. Sí, vimos justo la relación de ortogonalidad de estos, que era esta, ¿no? No sé si recuerdan, creo que no sé, de dos clases creo que vimos. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Si nosotros multiplicamos aquí, ¿ya? Si utilizamos la relación de ortogonalidad para multiplicar e integrar, sí, podemos encontrar esta relación, ¿no? Si multiplicamos aquí, ¿sí?, y acá e integramos, ¿sí?, podemos encontrar esta relación, ¿no? ¿Ya? Entonces multiplicamos a la derecha y a la izquierda por este término, por el de Jm', ¿sí?, e integramos, ¿ya? Y eso nos va a dar esta integral, ¿no es cierto? ¿Sí? Al integrar desaparece esta sumatoria y solamente nos quedan dos componentes, las dos, y la relación de ortogonalidad que está aquí, que es esta. ¿Sí? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que esta componente, que las componentes de aquí, que es este producto triple, que es este producto triple que está aquí, ¿ya? Cuando yo, ¿no es cierto?, le integro esta componente de aquí, puedo demostrar que es esta componente de acá, ¿sí?, llegar a esta identidad. ¿Sí? Y llegar a esa identidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué son estos términos que están acá? ¿Qué son estos términos que están acá? ¿Qué son estos? ¿Dónde está eso? Eso es, ¿no es cierto? Este de aquí son los coeficientes de Flash-Gordon, ¿sí?, correspondientes al espacio Jm, ¿sí?, que es como si proviniera del producto de los espacios K y Q. ¿Ya?
Y por otro lado, ¿no es cierto? Este de aquí igual, ¿no? Es el producto del espacio producto J mu, como si proviniera de este de acá. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando yo tengo este de aquí, ¿sí? Este de aquí, ¿no es cierto? Esta componente del tensor en estas J' y J, ¿sí? Realmente voy a tener esta sumatoria, ¿no? Como si puedo ocupar los coeficientes de Clebsch-Gordan correspondientes, ¿no es cierto? A JM, a esta JM, ¿sí? Multiplica en este producto, ¿no es cierto? Este producto de los espacios, ¿sí? Igual acá, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Esta será esa componente, ¿sí? Eso quiere decir que yo puedo utilizar los coeficientes de acá. Sí, yo puedo utilizar estos diferentes coeficientes para encontrar cómo serían las representaciones de la matriz del operador tensorial irreducible. Sí, y eso se puede ver con un ejemplo, ¿no? Eh, que creo que no alcanzamos a ver ahora. No, y este no es el ejemplo. Ese es el. Sí, y ese ejemplo lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Sí, entonces aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Un tensor, un estado, un estado entrelazado de dos partículas de spin, un medio, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Y queremos demostrar que este estado es invariante ante cualquier rotación, ¿ya? Sí, solo si lambda es igual a -1. Es decir, este estado se hace un estado antisimétrico, ¿sí? Cuando lambda es igual a -1, ¿no? Y bueno, y esta norma obviamente vale 1/raíz de 2 y el estado se normaliza, ¿no? Y tenemos un estado antisimétrico. Sí, entonces, eh, ¿cómo demostraríamos esto, ya fuera de la parte teórica? ¿Cómo demostraríamos esto? ¿Qué debería pasar cuando rotamos a este estado? ¿En qué base va a estar? ¿Qué dicen? Tenemos un estado, ¿no es cierto?, que ¿sí? Está representado en la base, bueno, que es igual, ¿no es cierto? Vamos a ver. Bueno, una cierta constante de normalización del estado más ese es el estado, ¿ya? Ese es el estado, ¿ya? Le rotamos, sí, hacemos una rotación, ¿no es cierto? Ya, entonces le rotamos, ¿ya?
¿Qué va a pasar al estado al rotarle? ¿Qué va a pasar a este estado al rotarle? Rotémosle. ¿Qué va a pasar a este estado al rotarle? ¿Qué dicen? ¿Cómo le roto? ¿Cómo le roto? ¿Cómo le roto? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el E a la IJZ? Pongámosle uno de estos. E a la menos JZ de alfa H barra del estado un medio por un medio menos. Le roto a esto. ¿Cómo le roto a esto? ¿Qué dicen? ¿Cómo le roto? Dice Jimena, ¿cómo le roto? Tendría que aplicarle primero al que está como que en el primer espacio, entonces sería el H barra por su proyección en Z y luego el segundo igual por su proyección en Z. Ya, pero este tiene su espacio 1, ¿no? Este tiene sus JZ1 y este de aquí tiene su espacio 2, ¿ya? ¿Sí? Mientras que este de acá es, ¿no es cierto? JZ1, JZ2, por ejemplo. O peor, por ejemplo, pongámosle más complicado, ¿no es cierto? ¿Qué tal si digo este de aquí y hacerle JY? Puede hacer la rotación en Y que es más compleja. ¿Cómo hago esta rotación? Expresándole con lo de los operadores de escalera. Ya, pero ¿cómo hago estas de aquí? Porque yo sé que JY1 y JY2 son los que suben y bajan a cada uno de sus elementos, ¿no? Pero aquí tengo JY, ¿sí? Y este no son estados propios de JY. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? Entonces, ¿no? La base del producto, pongámosle así, la base del producto de los espacios, ¿sí? Me genera, ¿no es cierto? Un espacio global, ¿sí? Que es básicamente, ¿no? Este espacio de aquí es la suma, ¿no? Del espacio 1 más el espacio 0. Sí, eso es, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo naturalmente, eh, en estos de aquí, yo tengo mi base que es JN. Ya, y entonces, ¿no? Los JZ y los J más y los J menos, actuando sobre la base de JM, suben y bajan, ¿no es cierto? A los J's. Sí, pero, ¿no es cierto? El JY, por ejemplo, ¿ya? Sí, actuando sobre J1M1 cruz J2M2, ¿ya? Es más complicado, ¿no? Porque si este JY yo debería escribirlo como, ¿no es cierto? JY1 más JY2. Ya, por ejemplo, digo, voy a hacer el JY a la N. ¿Sí? Y este, ¿no es cierto? Es J1 más JY2 a la N, actuando sobre J1 y J2 M2. Y entonces yo no le puedo aplicar este, sí, este de aquí, yo no le puedo aplicar este de aquí a acá, sí, pero acá sí, porque acá es mucho más fácil.
Sí, acá no, ¿no es cierto? Porque este de aquí es un binomio a la n, que si le aplico n veces, este va a ser una combinación lineal. Eso quiere decir que si a este exponencial imaginario yo le elevo y le digo, este exponencial imaginario le voy a escribir como menos el exponencial imaginario de jy1 más jy2, ¿sí? Y luego le hago ¿no? Una expansión en serie de Taylor, ¿sí? Y trato de ver cómo actúa este E a la menos jy1 y jy2 sobre esto de aquí, esta expansión en serie de Taylor, ¿sí? Que corresponde a, ¿no es cierto?, a los términos, ay, está, que corresponde a los términos, ¿no? De jy1 más jy2 a la n sobre n factorial, ¿sí? Por menos i a la n, ¿ya? Por beta a la n sobre h barra a la n. Esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí se va a hacer un lío porque este es un binomio al cuadrado y que se va a hacer completamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, este estado no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir? ¿No es cierto? Me voy a mi tabla de coeficientes, ¿sí? Busco, ¿no es cierto? El un medio, y entonces yo necesito expandir el estado más un medio, menos un medio, por ejemplo, que era el del ejemplo, ¿no es cierto? Necesito trabajar en este estado de aquí y expandirle en una combinación lineal de 1, 0, del estado 1, 0 y del estado 0, 0. Y sobre estos de aquí, yo sí puedo aplicar el jy porque ahí es fácil, ¿no? Ahí el jy es directo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, yo no puedo trabajar sobre estos, ¿sí? Yo a estos estados tengo que pasarme a la base, a la base jy, ¿sí? Y en esa base jy, ¿sí? Ahí puedo trabajar y hacer mis rotaciones, aplicar mis estados, porque ahí sí puedo sacar fácilmente. ¿Está claro? Sobre todo el E a la I, ¿no? El E a la IZ no es tanto problema porque, bueno, no es tanto problema, ¿no? Eso ustedes pueden demostrar. ¿Ok? Sí. Entonces, la siguiente clase vamos a trabajar con unos ejemplos de esto y vamos a trabajar con un ejemplo de estos de los operadores tensoriales, ¿sí? Y su cálculo, ¿no? Con estas ecuaciones, ¿ya? Para que más o menos entiendan. Porque siempre en esta parte abstracta es más difícil, pero creo que en el ejemplo matemático ya se entenderá, ¿ok? Entonces, nos vemos en la clase del miércoles. Listo, hasta el miércoles, profe. Hasta luego. Hasta el miércoles, pero ¿me podrías subir la clase del viernes? ¿No está subida todavía? Hasta ya.